Bienvenidos. Este es el inicio del taller ABC de los Derechos Humanos que está preparando el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Mi nombre es José Bernardo Guevara Pulgar. Soy el coordinador del área de educación en derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Me corresponde dar inicio a este taller de la siguiente manera. Vamos a abordar, pero con un pasaje rápido, el tema histórico y luego vamos a seguir con aspectos conceptuales. Y quisiera iniciar refiriéndome a el gran filósofo español Fernando Savater, quien señaló en algún momento que el gran reto, el gran desafío del siglo XXI es lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos. Hemos avanzado de manera fundamental en todo lo que tiene que ver con normas y además con sistemas de protección. Todavía tenemos pendiente lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos y eso implica, entre otras cosas, que debemos cumplir con un círculo virtuoso. Tenemos que conocer, comprender, aceptar, internalizar y vivenciar los derechos humanos. Y esto va a ser de una gran utilidad en todos los sentidos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, yo quisiera iniciar este recorrido histórico de la siguiente manera. No voy a hablar de unos antecedentes lejanos, sino que me voy a ubicar a finales del siglo XVIII, cuando tenemos los movimientos como la Revolución Francesa y todo lo que fue el movimiento de emancipación, las colonias británicas en lo que es hoy Estados Unidos de América. Esto es importante porque en aquel entonces se generaron las primeras normas que recogían derechos dentro de una corriente, digamos, liberal en el marco de los derechos humanos. Estamos hablando que eran derechos fundamentalmente de tipo civiles y políticos. Ahora bien, estos derechos que se recogieron posteriormente fueron ampliados a inicios del siglo XX gracias a los aportes de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana, pues lograron incorporar los derechos económicos, sociales y culturales. Pero fíjense, tuvieron que pasar más de 100 años desde aquel origen que estaba situado a finales del siglo XVIII. Entonces, primero la generación de normas, luego los sistemas de protección, que eran sistemas de protección a nivel interno. Estas normas también tenían un contexto específico, allá en Francia, allá en todo lo que eran las colonias británicas, es decir, no fueron normas concebidas desde un punto de vista de vigencia universal, aunque en la práctica posteriormente lo tuvieron. ¿Por qué? Porque en los movimientos de independencia se empezaron a recoger todos estos principios fundamentales y de alguna manera a incorporarlos en los ordenamientos constitucionales. Y esto es otro aspecto fundamental que quiero destacar. Estas declaraciones fueron llevadas a los ordenamientos constitucionales y los ordenamientos constitucionales representaron un dique de contención para el Estado. Imagínense, finales del siglo XVIII, dentro de una corriente de poder absoluto, aquella expresión, el Estado soy yo, reflejaba lo que era un Estado realmente desde el punto de vista del ejercicio del poder. Y que de repente tengamos la ley como expresión de la voluntad popular, señalando esos diques de contención, eso fue algo realmente extraordinario para ese momento. Y el gran protagonista fue el legislador. Para los jueces la tarea era, si se quiere, sencilla, porque quien aplicaba la ley hacía justicia, así de simple. Pero con el paso de los años y fundamentalmente con lo sucedido en el siglo XX y específicamente con todo lo que significó el nazismo, cuando empezamos a ver la adecuación de todo lo que significó el ordenamiento jurídico interno del nazismo para perseguir, para discriminar a los judíos, a los gitanos, ¿verdad? Y a otros grupos vulnerables, allí nos dimos cuenta que no era suficiente simplemente aplicar una ley, sino que también teníamos que pasar a un segundo estadio, que era el de la crítica de la ley, el darle mayor protagonismo al juez, que era el llamado a aplicar la ley. Y ahí entonces hubo un cambio, porque cuando se entendió luego de la Segunda Guerra Mundial
que teníamos que reforzar lo que era el espíritu crítico y darle al juez la posibilidad de desaplicar incluso normas que fueran contrarias a los derechos humanos, eso fue un avance extraordinario. Entonces, se crearon las normas, se crearon los sistemas de protección, pero para que hubiese una vigencia efectiva, todavía teníamos que dar un paso más y era el compromiso con esta vigencia efectiva de los derechos humanos y el darle mayores herramientas a los llamados a aplicar la ley. Ahora bien, estamos a mediados del siglo XX. Habíamos hablado de una serie de normas que se incorporaron en los ordenamientos constitucionales y aquí surgió algo extraordinario, que fue el llevar todo este tipo de normativas a instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aquí debe citarse como una hora luminosa en la historia de la humanidad todo lo que fue la generación y posterior aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué? Porque allí confluyeron tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Habían dos cosmovisiones, la de los Estados Unidos de América por un lado con sus países aliados y por el otro lado estaba la Unión Soviética. Y a pesar de la confrontación de cosmovisiones y cuando se pensaba que era muy difícil generar un solo instrumento, se logró a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, la declaración no tenía rango vinculante, eso no se logró en su momento, pero con posterioridad, gracias a la costumbre jurídica y al hecho de que se incorporaron a los ordenamientos jurídicos, ya nadie discute que esta declaración tiene una vigencia efectiva en los distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, recapitulo. Una primera etapa donde se generaron unas normas a finales del siglo XVIII, tanto a través de la Revolución Francesa como todo lo que fue el movimiento de emancipación en las colonias británicas, en lo que es hoy Estados Unidos de América, por un lado, la primacía en esa primera etapa del legislador, cómo luego entendimos y supimos interpretar que se debía dar mayor protagonismo al llamado a aplicar la ley, y cómo eso definitivamente le dio primacía entonces al juez o al funcionario llamado a aplicar la ley. Y el paso luego y la consolidación de ordenamientos internos a un derecho internacional de los derechos humanos, que en un primer momento se vio reflejado con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que posteriormente fue reforzado, consolidado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. Así entonces cerramos un ciclo fundamental desde el punto de vista de la generación de documentos internacionales en derechos humanos. Sobre este en particular, también queremos resaltar lo siguiente. Si hay un capítulo que también resaltó de manera especial en la segunda parte del siglo XX en materia de derechos humanos, tiene que ver con el hecho de haber elevado al individuo a la condición de sujeto de derecho internacional. Imagínense, todo lo que era un mundo que era nada más reservado a los estados, todo lo que era el derecho internacional en el ámbito de los estados, y que de repente emergió con gran fuerza el individuo con la condición de sujeto de derecho internacional. Esto definitivamente cambió todo el panorama y es indispensable resaltar lo siguiente. Esto fue el resultado del acuerdo voluntario de los distintos estados que aceptaron elevar el estatus del individuo a la condición de sujeto de derecho internacional. Esto además flexibilizó el concepto de soberanía. Ya no podíamos señalar de la manera usual que todos los estados tenían que resolver su tema de derechos humanos a nivel doméstico sin que hubiera la posibilidad de una, digamos, participación de los demás estados. Todos los estados deben velar por la vigencia efectiva de los derechos humanos. Por lo tanto, en el momento que se incorporó al individuo dentro del ámbito de los sujetos de derecho internacional, definitivamente se dio el paso que faltaba. Ya los estados debían aceptar
que no podían atropellar, vulnerar los derechos humanos de los individuos sin las consecuencias derivadas de esa violación. Los invito a continuación a seguir con el espacio que tiene que ver con los aspectos conceptuales de los derechos humanos.